Sí, Ya. yo creo. Sí, listo. Jóvenes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Vamos a iniciar. Igual. Hola. Profe, Hola. Profesor. tenemos 175 alumnos conectados, lo cual es un buen número, ya, pero esperamos a llegar a lo que llegamos ayer, que fueron 200 y algo. Hoy día me va a acompañar la profesora de integración, Paola Benavides Montoya, ex alumna del liceo, destacada ex alumna, en la cual tuve el privilegio de hacerle clase. Y también corresponde, ¿verdad?, que nos colaboren en clases futuras el profesor Cristian Machuca, como profesor encargado de primero, nos va a acompañar, nos va a dar algunos tips en algún momento, no hoy, ¿ya? También Romina Vázquez Leal, que tiene también algunos cursos en primero, ¿ya? Y Ariadna Martínez, ¿ya? La profesora Ariadna también nos va a colaborar en algún momento, dado que ella le hace clase a los primeros años. ¿Ya? En el caso personal, ¿ya? Mi nombre es Claudio Céspedes, como me presenté ayer, Céspedes Sáez, profesor de lenguaje, con hartos años en el liceo, prácticamente más de la mitad de mi vida, 30 y algo, 38 años en el liceo. Por lo tanto, conozco lo que es la realidad de nacimiento y me ha tocado ver la evolución, los cambios que ha sufrido la comuna y la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, tengo bastante conocimiento de la gente y del entorno nacimental. Este año me corresponde, mientras dure esta situación de clases online, voy a atender exclusivamente el taller de lenguaje en primero medio. Es decir, los 7 cursos los voy a atender yo en la asignatura que corresponde a taller, ¿ya? Sin embargo, en la asignatura de lengua y literatura tengo solamente un curso, que es el primero de la profesora Valerie, me parece que es el primero Canelo. El resto de los cursos tienen otros profesores en la asignatura, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, por esta contingencia, yo les voy a hacer taller de lenguaje hasta cuando se vuelva a la presencialidad, si eso se da en su momento. Ya por lo tanto, vamos a tener un canal abierto de comunicación para que podamos mejorar nuestra comprensión lectora, porque en el fondo, ¿ya?, ¿qué es lo que persigue el taller de comprensión lectora? Es justamente optimizar, mejorar, perfeccionar las capacidades que ustedes tienen para leer y entender ese mensaje. Entonces vamos a comenzar la clase con una introducción, con un PPT que vamos a desarrollar. Esta clase va a ser eminentemente expositiva. Hay unas partes donde les voy a pedir que colaboren, ¿ya? Pero para iniciar, para sentar las bases de la asignatura, vamos a ir avanzando, ¿verdad?, en la parte teórica. Antes que todo, ¿no es cierto?, está el taller de comprensión lectora, dice primero medio 2021, y el profesor encargado, ya exclusivamente del taller, es el profesor Céspedes, ¿ya? Pasamos a la segunda, donde ya iniciamos el contenido, ¿ya? Paola, por favor, vemos la segunda diapo. Está como pegada. ¿Está lento? Ya. Problemas técnicos vamos a tener, así es que eso es parte del espectáculo. Siguiente. Ya, ahí está. Tenemos la segunda, que dice, no, ahí te pasaste una. Ahí está. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en esta asignatura? Dice, desarrollar en el alumno, ya vamos a sacar un letrerito que hay, habilidades como lector activo, ¿ya? Activo y competente, capaz de abordar de manera comprensiva variados tipos de texto. Es decir, vamos a tratar de desarrollar en usted aquellas 6 habilidades que vamos a ir enumerando después, para que ¿Eso se copia, profe, o no? el lector es activo. ¿Perdón? ¿Eso se escribe o no? Si uno quiere. No, no copien, porque vamos a poner el material a disposición de ustedes después, al final de la clase. Ya Bueno, solamente gracias. escuchen y participen y llegamos, ¿no es cierto?, a ese consenso con
colegas que vamos a entregar el material al final. Ya, de tal manera que este lector activo y competente puede abordar todo tipo de texto. Ya sabemos que hay variados tipos de texto y por lo tanto la idea es que sean capaces de entender aquello que se presenta en cada uno de ellos. Ahora, el taller está organizado en 3 partes. Primero, revisión de habilidades de comprensión lectora, que va a ser una parte teórica, que ayer algo alcanzamos a ver con el señor Machuca. Reforzamiento de contenidos básicos para mejorar la comprensión lectora, que también es teórico. Y desarrollo de guía de ejercicios con textos variados y multitemáticos. Ya, aquí ya entramos en la parte práctica. Por lo tanto, tiene 2 partes teóricas que son al comienzo y una parte práctica que es lo que nos va a ocupar el resto del semestre. Ahora, la pregunta que me gustaría que alguien contestara es ¿por qué es importante desarrollar la comprensión lectora? Ayer hablábamos, ¿no es cierto?, de la importancia del lenguaje. Me Para interesa entender. saber, ya, Para entender lo que estamos leyendo. Exacto, ya, Chao, copiaste la idea. Para que sea No. fácil comprender. ya. Lo mismo, pero con otras palabras. Exacto, va por ahí el tema, ¿verdad? Para que seamos capaces de entender lo que estamos leyendo. O sea, no basta pasar la vista sobre las letras y sobre las palabras, sino que hay que tratar de entender, ¿verdad?, cabalmente el mensaje. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, las habilidades de comprensión lectora. La comprensión lectora no es algo que se pueda inyectar así instantáneamente, sino que es un proceso complejo, ¿ya?, largo, que surge de la interacción entre el lector y el texto. Es decir, el lector, ¿verdad?, toma el texto, lo maneja de una manera determinada para que pueda alcanzar su comprensión. Por eso dice, en la que intervienen diversas habilidades que en conjunto desarrollan de manera eficiente esta comprensión lectora. Dice, la comprensión lectora implica la capacidad de reproducir la información. ¿Ya? Reproducir, es decir, lo que yo leí, soy capaz de explicárselo a otra persona de la misma forma en que yo lo entendí. Si eso está, es comprensivo o comprensible para la otra persona, significa que fui capaz de entender el texto. ¿Ya? Por eso dice, reproducir la información a través de variados prismas o perspectivas que permitan al interlocutor entender el sentido real del mensaje, real, no lo que nos parece, sino el sentido real. Implica procesar la información, ¿ya? Procesar. Ayer hablábamos de las redes sociales, y uno de los inconvenientes que tienen las redes sociales es que la gente no procesa la información, la recibe y la da por cierta, la da por verdadera, ¿ya? La comprensión lectora implica que tenemos que procesar la información antes de entregarla a un receptor virtual, ¿ya?, sin interpretación posible, ¿ya? Aquí no podemos entrar a interpretar, tiene que ser la información tal cual. Y para desarrollar la eficacia en el proceso de información, se deben desarrollar 6 habilidades básicas, que ayer las mencionamos, que hoy día las vamos a retomar, pero vamos a colocar un ejemplo. Por favor, el primer dibujo, el primer gráfico, la primera habilidad. Identificar. ¿Ya? Identificar. Cuando nosotros hablamos de identificar, estamos hablando de identidad. ¿Y qué significa identidad? Son el conjunto de características propias de una persona o de un proceso. Entonces, identificar implica reconocer la información, los elementos, los conceptos, los procedimientos de orden textual, lingüístico, literario presentes en el texto. Es decir, nosotros identificamos este texto como de nuestro idioma porque tiene los elementos, tiene los conceptos, tiene los órdenes necesarios para ser considerado un texto castellano o español. Por ejemplo, tenemos 2 frases y quiero que me digan cuál es la diferencia entre una y otra. Así visualmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia en ¿La el puesta recuadro de la coma? amarillo? La coma. ¿Cuáles son las frases? La de abajo, cuando despertó el dinosaurio de Bonestay. La coma. La coma, la posición de la coma. Ya, la posición de la coma, correcto. ¿Y eso cambia el sentido o no Sí. cambia el sentido? Sí. 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 ¿Por qué sí? ¿Alguien me podría decir la primera? La Como que forma de alguien decirlo. despertó y el dinosaurio estaba ahí.
¿Ya? ¿Y quién despertó? En la primera oración dan a entender que despertó otra persona que vio al dinosaurio. Y en la segunda es el dinosaurio el que despertó. Correcto. Perfecta respuesta. Ah, Correctísimo. Épico. ¿Ya? Porque la primera dice, cuando despertó, ¿quién despertó? Alguien. ¿No es cierto? Un él, un ella, no interesa. Alguien despertó. Dice, el dinosaurio Sí. aún estaba ahí. ¿Ya? O sea, el dinosaurio no llegó ahí, sino que aún está ahí. Entonces esa persona despertó y el dinosaurio aún está ahí. Pero después dice, cuando despertó el dinosaurio, es decir, el que estaba durmiendo no era una persona, sino que era el el dinosaurio. dinosaurio. Y dice, aún estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? Alguien, ¿verdad? Algo estaba ahí. Por lo tanto, la posición de una coma puede perfectamente cambiar el sentido de una oración. Entonces, ojo también con la puntuación, que hoy día es un elemento que en las redes sociales no se usa, pero que en los textos tradicionales sí aparece. Veamos la segunda habilidad. La segunda es inferir, ¿ya? Y ayer algo avanzamos respecto a lo que significaba inferir, que era deducir, ¿verdad? Sacar por conclusión, tratar de captar el sentido a través de la información que nos entrega el texto. Dice, derivar información implícita, es decir, aquella que no está visible, desde la información explícita contenida en el texto. ¿Ya? Así, sin ir más lejos, tomando el ejemplo anterior. ¿A qué época nos remite el texto del dinosaurio? ¿A una época actual? ¿Una época pasada? ¿Prehistórica? ¿Dónde? La prehistoria. A la prehistoria, ¿verdad? Porque hoy día a lo mejor podemos encontrar dinosaurios, pero dinosaurios, digamos, figuras, ¿verdad? De juguete. Sí, Pero claro. había No dinosaurios, hay, que yo sepa, ¿no es lagartijas. cierto? Sí, es un caimán en miniatura. Pero sabemos que los dinosaurios, ¿verdad? No pululan, no transitan todos los días por las calles de Nacimiento ni de Los Ángeles, por lo tanto, se supone que esa es una época pasada. Pero veamos aquí. El texto dice, las bellas manos que hermoseaban el jardín ya no están. Y el niño triste mira por la ventana hacia el desolado paisaje repleto de maleza y musgo, mientras su padre, su cambiado padre, toma las llaves para ir a su oficina. ¿Qué podemos sacar de ahí? 3 ideas básicas. A ver. Que su mamá Que murió. la mamá del niño se murió. Que la mamá Sí, se murió. murió. ¿Ya? Se ¿Otra? fue. Se fue, sí, porque en realidad no dice que se haya muerto, no está. Para la ¿Ya? charla. ¿Ya? ¿Algo más lingüístico? El niño triste, dice. ¿Qué pasará con El él? niño estaba solo porque su madre falleció. Ya, él no era así, ¿verdad? Supuestamente no era así antes. ¿Y qué pasa con el padre? Cambio. Cambió, dice su cambiado padre, es decir, ese padre preocupado probablemente antes, ¿no es cierto? Hoy día no es eso, lo que él Como que presenta no como está ni ahí porque característica. se murió su esposa. Correcto. O no sé, lo que sea. Entonces, en este caso, ese texto Aunque nosotros depende, podemos... porque en el texto no ¿Sí? dice cuándo murió la señora, la mamá del ¿Ya? niño. Pudo haber Pero da a pasado. entender eso. Haber separado. A lo mejor se fue la mamá de la casa y no murió. Claro, alguien dijo se fue, porque O en ninguna parte dice que terminaron haya el papá con muerto. la mamá. Por razón X. Tal vez. Pero lo importante, ¿verdad?, es que Ya no algo está. cambió, que ya no está, que el papá cambió y que el niño está triste. Y si ustedes se fijan en el jardín, ¿qué pasa con el jardín? Crecieron plantas, deterioró. No está cuidado. Ya, Lo no está descuidaron. cuidado, La ¿verdad? mamá era la que lo arreglaba y que después de que se fuera nadie más se preocupó de él. Ya, correcto, ¿verdad? Estaba podando. También el paisaje ha cambiado producto de la ausencia de esta mujer, ¿no es cierto?, que es la madre del niño. Hay hartas inferencias, ¿no es cierto? Es un poco compleja la actividad, pero sí se puede llegar a una buena respuesta. Vamos a la tercera. Que dice, sintetizar. Aquí hablamos de ideas centrales, ¿verdad? De un texto o un fragmento para que podamos reformular una idea o un contenido original y general. Aquí tenemos una síntesis, ¿verdad? Que dice, el texto trata de un niño que ha perdido a su madre, no dice que se le ha muerto, y ahora su padre no lo atiende debidamente. Esos son los hechos, ¿verdad? Es un niño
que ha perdido a su madre y que está siendo mal atendido o desatendido por su padre. Eso es sintetizar, simplemente resumir, ¿verdad?, las ideas principales del texto en cuestión. ¿Se está entendiendo, me imagino, en este momento? ¿Alguna consulta? Para mí No. está todo entendible. Ya, vamos con la cuarta. Para mí Qué igual. bueno. Vamos con la cuarta habilidad. Relacionar. ¿Ya? Relacionar implica establecer conexiones, ¿verdad? Contacto entre dos o más partes del texto. De acuerdo al primero párrafo aquí se dice en el segundo. Dice el texto, se puede afirmar que la causa de la tristeza es porque las bellas manos, supuestamente su madre, ya no están. Y su padre ya no la atiende como antes. Su padre es su cambiado padre, ¿verdad? Ahí estamos relacionando dos partes del mismo texto para entender cuál es la causa de la tristeza del niño. Entonces, si somos capaces de conectar, de relacionar... Y su papá que está todo el día trabajando, está un papá cambiado, era un papá presente. Claro, hay muchos papás que cambian, ¿no es cierto?, cuando la situación personal o familiar sufre algún tropiezo, algún fracaso, O la y mamá eso es trabajaba normal. Bueno, la y mamá el papá lo también, cuidaba. obvio. Cualquier cambio familiar afecta a todos, no solamente a los involucrados, sino también a la gente que vive cerca, los hijos, los nietos, o cualquier persona que se relacione con esa pareja en conflicto, por así decirlo, paga las consecuencias de manera indirecta. ¿Ya? Veamos la quinta diapo para pasar a la quinta habilidad. Interpretar. Ya, aquí estamos, ¿verdad? No, antes de eso. La anterior. Ya, interpretar, ¿verdad? Determinar la función o finalidad, ¿ya? Para atribuir un sentido coherente a este texto. Dice, las bellas manos ya no están. ¿Qué nos permite decir eso? Primero, que era una mujer joven, ¿verdad? Hermosa, vital, es decir, llena de vida. Eso es lo que se puede interpretar. Y que se ha ido de manera temporal o permanente, ¿ya? Separación o muerte. Porque en ninguna parte dice que se ha muerto, pero sí podría ser una alternativa. Lo concreto es que ya no está, dejando un ambiente triste con su partida. No solamente para el niño, porque suponemos, ¿verdad? Interpretamos que el cambio producido en el padre es justamente por la ausencia de esta mujer. ¿Ya? Entonces ahí estamos interpretando un texto de acuerdo a lo que este nos muestra. Y en la sexta habilidad, ¿no es cierto?, que es la más compleja, que es la que nos va a costar un poco más desarrollar y que en el fondo nos permite decir que hemos entendido absolutamente el texto, es evaluar. ¿Ya? ¿En qué consiste evaluar? En formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros estamos emitiendo un juicio, estamos emitiendo una opinión, ahí estamos evaluando. ¿Y qué nos puede dar, no es cierto, una idea de cómo llegar a esta evaluación? Primero, la información, tanto explícita como implícita. Las marcas textuales, es decir, aquellos textos pequeños, inmersos en el texto mayor, que nos indican cosas. Por ejemplo, eso de las bellas manos. El bellas, el adjetivo bellas nos da la idea, ¿no es cierto?, de que es una mujer, de que es una mujer joven y que además, ¿no es cierto?, es una mujer llena de vida. Entonces, esas son marcas textuales. Entonces, la información, las marcas textuales y la posición del narrador presente en el texto permiten evidenciar una crítica a la actitud del padre por descuidar a su hijo tras la partida de la madre, ¿verdad? Si nosotros revisamos el texto, nos vamos a dar cuenta que en el fondo se está cuestionando, se está criticando al padre por descuidar a su hijo. Y se dice que el niño es una víctima inocente de las circunstancias. Efectivamente, el niño no echó a su madre, él no es responsable probablemente de la partida de ella, por lo tanto es una víctima ya de una situación que los mayores debieran haber solucionado dentro de lo posible. O asumirla de otra manera, porque en el caso del padre, ¿verdad?, él descuida a su hijo en circunstancias que debiera haber sido un apoyo más fuerte ante la ausencia de la otra persona.
Entonces ahí tenemos las 6 habilidades que tenemos que desarrollar para poder entender bien el texto. Identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. ¿Ya? Con eso ya tenemos, ¿no es cierto?, un punto de partida para empezar a mirar la lectura desde otro punto de vista. Avancemos un poquito al siguiente nivel de aplicación. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos todo esto a un texto? La Profesor, diapositiva. en el chat había un alumno que ponía que a lo mejor la madre también, o sea, que en el fondo la madre también había traicionado a su marido, no solo al Niño. sí, al niño. Es una de las tantas alternativas, pero digamos que lo habitual no es eso. Vamos a suponer que fue una buena mujer que se vio afectada por una enfermedad repentina y que falleció, ¿no es cierto?, producto de esta situación y dejó al padre de su hijo solo. ¿Ya? No la culpemos a ella, sobre todo en estos días cercanos al Día de la Mujer. Dejémoslo así, que la culpa es del papá. Sí, fue ayer, por eso digo cercano. Ya, aplicación. Dice, para leer un texto de manera comprensiva, necesitas ser un lector activo, es decir, que tienes que poner también de tu parte a lo largo de cada momento de la lectura. ¿Cuál es el lector activo? Es el que desarrolla las siguientes actividades. Primero, asume una actitud de diálogo con el texto, es decir, ve el texto y se pregunta, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué tengo que hacerlo? La segunda parte, tiene claro el objetivo de la lectura. ¿Para qué leer ese texto? ¿Por entretención, por obligación, por pasar el tiempo? ¿Cuál es el objetivo, verdad? ¿Cuál es la finalidad de la lectura? Ustedes van a tener que leer en lenguaje, ¿verdad?, algunos textos de su libro, de su texto personal, y van a tener que leerlo un poco por obligación, pero tómenlo por el otro lado, tómenlo como un crecimiento personal a nivel de lectura. La lectura permite, ¿verdad?, activar tus conocimientos previos en relación al texto, saber qué tema, ¿no es cierto?, se desarrolla y cómo se relaciona conmigo. Por ejemplo, cuando alguien dijo lo de la mamá, que a lo mejor, tal vez, ¿verdad?, ella lo traicionó, es porque podemos asociar esa situación a algo real, a algo vital, a algo que se da en el contexto en que vivimos. Entonces, los conocimientos previos que tenemos sobre el tema nos va también a relacionar con el texto. Es aquel que logra separar y distinguir las ideas propuestas en el texto entre principales, ¿verdad?, o centrales e ideas secundarias. Monitorea la lectura. ¿Qué palabras o ideas se entiende y cuáles no? ¿Ya? Ayer cuando Cristian preguntaba qué es lo que era inferir, algunos lo relacionaban con deducir, lo cual está muy bien, pero a otras personas puede haberle sonado distinto. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a un texto, tiene que ver qué palabras entiende y cuáles no. Y aquellas que no entiende, obviamente tiene que buscar la forma de acercarlas y hacerlas más amigables. Aplica métodos para alcanzar mejor comprensión. Por ejemplo, revisa el contexto, los conceptos básicos, ¿verdad? Se involucra en la lectura viendo qué es lo que trata el autor de comunicar. Hace predicciones acerca de lo que podría pasar. Este niño, como adulto, ¿cómo irá a ser? ¿Irá a ser triste? ¿Irá a ser preocupado? ¿Irá a ser un padre ausente? ¿Irá a ser una persona rencorosa? ¿Irá a ser una persona frustrada? ¿Verdad? Nos permite tener una postura frente al tema y esperar algunas reacciones. Y finalmente formula opiniones, conclusiones y juicios de valor, de acuerdo, en desacuerdo, conclusión, aspecto dudoso o poco confiable. Por ejemplo, una persona que puede no estar de acuerdo con la actitud del papá pudiera cuestionarlo. ¿Ya? Una persona que está en desacuerdo con la mamá pudiera cuestionarlo. Y eso se logra una vez que nosotros entendemos el texto. Dice, el lector activo no espera que el texto le entregue toda la información procesada. ¿Ya? Eso es importante porque hoy día mucha gente espera que todo le llegue, ya que todo le caiga por obra y gracia del Espíritu Santo. No, acá se trata de que uno ponga de su parte, yendo en busca del texto, buscándole un sentido y con una actitud absolutamente desafiante. ¿Ya? No esperemos que el texto nos entregue todo. También tenemos que hurgar para llegar al sentido final. Profesor, Pasamos a... Sí, dime.
hay un alumno en el chat que dice que se escucha mal. ¿Puede que sea problema de la conexión de él o los otros alumnos igual están con problemas de audio? No, se escucha bien. No, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bien. Se escucha bien. Se escucha un poco cortado. Escucha bien. Yo escucho un poco cortado. Tiene mala conexión o algo así. Lujitos de BTR. Paula, ¿tú cómo escuchas ahí? No, bien, yo bien. Es que no Sí, parece. es que no les dije a los alumnos, pero yo estoy en Los Ángeles. ¿Ya? Yo vivo acá, por lo tanto tenemos 30 y tantos kilómetros de distancia, o un poco más. Pero eso no debiera ser impedimento, debiera escucharse bien. Sí, no sé. ¿Ya? Así que yo creo que es más un problema personal. Personal, sí. Y ahora pudiera a lo mejor yo hablar un poco más fuerte, pero terminaría gritando acá y la gente que pasa por la calle podría pensar que no estoy en mis cabales. Ya, pero vamos a los momentos de la lectura. ¿Ya? En la diapositiva siguiente, momentos de la lectura. Que aquí nos falta el relojito. Dice, se ha señalado que el lector activo interactúa con el texto en todos los momentos de la lectura. Es decir, no solamente en el acto de leer, sino en la etapa previa y posterior, en que se entiende, se reflexiona, se concluye acerca de lo leído. Distinguiremos 3 momentos de la lectura, ¿ya? 3. Y cómo podemos llegar, ¿no es cierto?, a utilizar estos procedimientos o métodos para lograr una lectura eficiente. Vamos viendo qué dice el texto siguiente, para ver si me pueden ayudar a solucionar el tema de los 3 momentos. Leo el texto y enseguida trabajamos sobre las preguntas que está abajo. Dice, habla solo. Parece escribir. Mientras habla, parece escribir en el aire. Lo miro por la ventana de mi casa. La mamá me trae hasta la ventana cuando quiere dormir su siesta. Arrastra la silla y la deja fija frente al vidrio. Levanta las persianas, te va a dormir. Cuando quiere, me escucha y viene, pero tiene el sueño pesado. Francisco Miranda, que es un autor chileno, renquino, es decir, de Renca en Santiago, y él nos presenta este texto que se llama Tiernos, Sucios y Tarados, que es un cuento bastante breve, del cual yo extraje un fragmento. Ahora, ¿qué información explícita se puede extraer del texto? 3 cosas, por favor. Explícita. Una. A ver qué podemos sacar del texto. Información explícita. 3 ideas. Es inválido. Ya, es inválido, ¿verdad? Es minusválido, tiene una carencia. ¿Ya? ¿Qué más? Iba a decir lo mismo que era inválido. Necesita ayuda, por ejemplo, si quiere ir a la ventana. Aunque depende, igual cómo tiene los brazos. Oh, no había entendido. Quiere dormir, quiere estar en su cama, obviamente alguien lo tiene que ayudar a subirse. Ya, correcto. Que tiene problemas de movilidad, ¿no es cierto? De desplazamiento. Requiere de ayuda. Tal cual. ¿Ya qué más? ¿Habla solo? ¿Él? Es que mira, dice, lo miro por la ventana de mi casa. Da la impresión de que no es él el que habla solo. Ya, de ahí vamos a ver que parece que no es él. ¿Cómo es la mamá? Está mirando a otra persona que habla sola. Es como una persona externa, porque dice, lo miro por la ventana de mi casa, la mamá me trae hasta la ventana. A mí Sí. me da a entender que un gato. El que lo está narrando es un gato. ¿Tercera persona? ¿Es un qué? ¿Un gato? Porque dice, a ver. ¿Lo miro por la ventana de mi casa? O un Por narrador eso, omnisciente. Cuando quiere, me escucha y viene. Por eso, lo que pasa es que en nuestro caso los gatos cuando quieren algo Viene. y no quieren nada más, pues entonces por eso, porque está en la ventana. Me parece interesante la interpretación. Ya, pero de ahí vamos a ver. Macarena en el chat dice que la mamá tiene el sueño pesado. Por favor. Sí, tiene el sueño pesado y eso es un punto importantísimo. ¿Ya? Es muy importante que ella tenga el sueño pesado. Entonces, tenemos cosas claras. Hay una persona que habla sola, que es externa, que no es quien está narrando, porque él lo mira por la ventana de la casa, de su casa. La madre lo ayuda, ¿no es cierto?, a llegar a la ventana y la madre tiene el sueño pesado.
¿Ya? Dice, a ver si podemos bajar a la segunda pregunta. Dice, de acuerdo a las marcas textuales, a esto mismo que hicimos, ¿ya? ¿Qué información se puede inferir del texto? Inferir, es decir, deducir. Que hay un chico inválido, ¿no es cierto?, que está mirando por la ventana, la mamá tiene el sueño pesado. ¿Ya? Profe, esto hay que escribirlo, que yo estoy sin cuaderno. No, sí, después le vamos a mandar la información, no te preocupes. Pon atención nomás para que podamos interactuar. A ver, alguien dijo tiene el sueño pesado. De ahí vamos a llegar a eso. La tercera pregunta, que no aparece ahí, no se alcanza a ver. Paula, no sé si puedes subir un poquito la diapo, porque no se ve bien. La tercera ¿Sí? a mí me parece, ¿qué juicio de valor se puede extraer acerca de los personajes? Ya. De ahí vamos a hablar del juicio de valor porque justamente alguien dijo tiene el sueño pesado. Mira, yo le voy a ir diciendo lo siguiente. Habla solo, es decir, una persona que está afuera. Parece escribir. Mientras habla, parece escribir en el aire. Es decir, una persona afuera está moviendo las manos, ¿no es cierto?, como si estuviera escribiendo. Lo miro por la ventana de mi casa. Alguien dijo que es un niño, puede ser una niña, no en ninguna parte dice que sea un varón. ¿Ya? Hay una persona que está mirando por la ventana. La mamá dice, me trae hasta la ventana cuando quiere dormir su siesta. O sea, no lo lleva cuando el niño quiere. Es una guagua. Me hace Sino pensar que que lo es una lleva. guagua. Ya, puede ser. Dice que cuando quiere dormir su siesta, dice, arrastra la silla de ruedas y la deja fija frente al vidrio. Arrastra la silla. ¿A qué le suena ese arrastra? ¿Lo hace con ganas, lo hace con amor, lo hace con...? Lo hace como cansado, no sé. Con Claro, ganas. eso, ¿no? Con flojera. Ganada. Desganado, ¿no es cierto? Como una obligación, como una tortura. No es algo que le nace a ella, ¿no es cierto? Dice, arrastra la silla de ruedas y la deja fija frente al vidrio. O sea, ahí, colocada. Levanta las persianas, ¿verdad? Levanta las persianas y se va a dormir. Simple. Cuando quiere, no a cada rato. Cuando quiere, me escucha y viene. O sea, cuando él quiere, a lo mejor no. Pero cuando ella quiere, sí lo escucha y viene. ¿Y cuál es la justificación que da este chico, o esta chica, o este personaje? Dice, pero tiene el sueño pesado. ¿Qué es lo que hace un hijo con la mamá siempre? Molestar. Trata de... ¿No? Molestar. ¿Trata de qué? Despertarla. Ya. Molestar, Pero, parece. ya, pero acuérdense que para las mamás no hay hijo malo. Y por lo tanto los hijos siempre tratan de justificar a la mamá. Porque en este caso es lo que hace al final con la última frase, dice, pero tiene el sueño pesado. O sea, con eso justifica que lo deje en la silla, ¿verdad? Que le tire en la silla poco menos, ¿cierto? Que lo deje instalado frente a la ventana. Entonces, Que la mamá está dormida, todo es un sueño y el niño no existe. ¿Ya? Entonces, la idea es que este niño, ¿no es cierto? Este personaje que está en silla de ruedas, está solo, ¿ya? Y está librado a la voluntad de una madre, un poco inconsciente, poco amorosa con él, ¿verdad? Y que asume la tarea de ser mamá como una obligación insalvable, ¿ya? Y que el chico trata de justificar diciendo tiene el sueño pesado, o sea, como una cosa para justificar la actitud de ella, ¿ya? Entonces ahí tenemos la respuesta de las tres preguntas. La siguiente diapo nos va a mostrar los momentos de la lectura y lo que tenemos que ir haciendo. Profesor, Sí, dime. ¿cómo se llamaba el libro? Se llama, a ver, el libro se llama Perros Agónicos y el cuento se llama Tiernos, Sucios y Tarados. Es un cuento que tiene una hoja, no sé, mira, voy a ver si lo tengo por aquí, te lo voy a mostrar en pantalla. Si lo tengo por aquí, mira. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ya, esa es la extensión del cuento. Es una hoja. ¿Ya? Es un cuento bastante simple. Simple desde el punto de vista de que es breve, pero tiene mucha complejidad respecto a los personajes. Ya en algún momento podemos leerlo, revisarlo, ¿verdad? Y llegar a lo que es el final de la historia. Gracias por la pregunta. Gracias a usted. Entonces, tenemos acá tres momentos básicos. Antes de la lectura. Escanear o visualizar el texto. ¿Qué significa escanear? Ustedes que son tecnológicos, ¿verdad?
significa examinar en detalle un objeto. Por lo tanto, al escanear el texto, lo estamos revisando con calma. Durante la lectura hay que tratar de comprender el texto y después de la lectura tomar distancia del texto. Y de ahí vamos a ver cada una y nos vamos a dar cuenta que el tomar distancia es importante, ¿ya? Porque así como la historia se ve mejor desde lejos que cuando uno está inmerso en ella, ¿ya? Así también la lectura, cuando nosotros estamos en el proceso de lectura, a lo mejor no nos parece interesante. Pero una vez que terminamos, una vez que analizamos, una vez que comprendemos, adquiere su importancia. Por ejemplo, la situación de las mujeres, ¿no es cierto?, que fallecieron en aquel incendio trágico, provocado o no provocado, a lo mejor en ese momento fue un hecho intrascendente. Para mucha gente, a lo mejor ni siquiera ocupó una página en las noticias. Pero 100 años después, ese momento ha marcado la historia, ¿no es cierto?, de la humanidad, con el significado que realmente tiene la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Ya? Entonces, a la distancia se aprecian mucho mejor las cosas. Vamos viendo, ¿cuál es la forma de escanear, ¿no es cierto?, y de ir reconociendo el texto? Primero, ¿quién es el emisor? ¿Cuál es su proceso o su propósito comunicativo? ¿Para qué escribió? ¿Ya? ¿Para entretener, para informar, para, qué sé yo, dar a conocer, para opinar, para argumentar? ¿Qué ideas no entiendo? Es decir, viendo el texto, ¿qué no me queda claro? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo entender de él? ¿Cuál es la idea central de lo que he leído hasta ahora? ¿Verdad? Por eso es bueno ir subrayando el texto, si es de ustedes, obviamente, ir subrayando aquellas cosas que les parezcan importantes. ¿Qué conozco sobre el tema? Hablábamos de los conocimientos previos. Por ejemplo, si vamos a hablar de astronomía, ¿qué sé de astronomía? ¿Cuánto me manejo en eso? ¿Por qué leer este texto? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué me sirve? ¿Qué mejora? ¿Qué complementa en mi vida? ¿Para qué leer este texto? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por una nota? ¿Para ser feliz? ¿Para ser más grande? ¿Para ser más creativo? ¿Para ser más inteligente? ¿Ya? Entonces, el para qué es importante. ¿Y qué me llama la atención sobre la forma de este texto? ¿Ya? Acuérdense que la forma es importante cuando uno ve, por ejemplo, un caligrama. ¿Alguien sabe lo que es un caligrama? Tienen que saberlo, porque en básica, en séptimo, aparece el concepto. ¿Alguien sabe lo que es un caligrama? Yo he escuchado el nombre, pero no me ¿Ya? acuerdo qué es. Ni idea. No me acuerdo. Un caligrama es un poema que tiene una forma visible. Por ejemplo, hay un poema que se llama El Árbol, que tiene forma ¿de qué? De árbol. De árbol, obviamente. De árbol. Hay una que se llama La Campana. No, que tiene ¿me forma puede de pasar el campana. contexto, por favor? Tigre. Y llegué hace poquito nomás. ¿Ya? Entonces, el caligrama, para que se entienda la idea, ¿no es cierto? La forma llama la atención. Y en el caso del texto, cuando ustedes se enfrentan, por ejemplo, a una noticia, se enfrentan, ¿no es cierto?, a una columna de opinión, la forma les va a llamar la atención de una u otra manera, ya sea por la tipografía o el tipo de letra, o por las imágenes o por los colores. La diagramación les va a llamar la atención y eso va a hacer que ustedes se interesen en el texto. Veamos el momento siguiente, que es un ejemplo, ¿ya?, de cómo trabajar antes de la lectura. Si avanzamos un poquito a la siguiente palabra, aquí. Es un fragmento de un cuento chileno de Federico Gana que se llama La Señora. Dice: hacía ya 3 horas que galopaba sin descanso, seguido de mi mozo, por aquel camino que se me hacía interminable. El polvo, el sol de las 3 de la tarde de enero, el sudor que inundaba a mi fatigado caballo, me producían una ansia devoradora de llegar pronto. ¿Ya? 3 características del personaje principal. Quería llegar pronto, andaba en caballo. ¿Ya? Impaciente. Probablemente era verano. Era una persona muy poco paciente. Quería llegar a un paciente. Estaba cansada. Ya, cansado, ¿no es cierto? Ansioso y... fuera verano.
Sí. ¿En el desierto? No, porque habla por ahí. Determinado. Claro, está en enero, pero como es en Chile, se supone que es verano. Ya, esa es la razón. Pero Determinado. determinado, correcto. Él va, ¿no es cierto?, donde quiere ir. Alguien dijo por ahí que hacía calor. Sí, eso corresponde ya no al personaje, sino que al ambiente. ¿Ya? ¿Qué tipo de narrador presenta el relato? Un personaje. Ya, un narrador. Narrador protagonista. Ya, narrador Eso, pues, protagonista. Narrador protagonista, correcto. Eso, ¿qué? Correctísimo. Protagonista, y sí. Entonces, dice, nombre 2 posibles motivos del viaje. Hay que si a ustedes se le ocurra. ¿Por qué va apurada? ¿Por qué Por va el tan calor. acelerada? El calor ya. Quiere llegar a una parte donde no haga tanto calor probablemente. A lo mejor por su objetivo o algo así. Estaba fatigado. Ya, está fatigado, por eso quiere Tiene llegar. que visitar a alguien. Unas vacaciones. Tiene que visitar a alguien, unas vacaciones. Vacaciones de calor. Ya. Esos caballos se estaban muriendo. Estaba haciendo uso de su permiso de vacaciones que otorgan en estos días para que uno salga a comunas que no están en cuarentena. A ver, volvamos un poquito atrás para que logremos entender respecto a las características. Dice, hacía ya 3 horas, o sea, hace rato que venía galopando, no venía lento, sino que venía galopando sin descanso, es decir, han avanzado. ¿Cuánto corre un caballo habitualmente a 100 kilómetros? Ustedes que se manejan. No sé. Humano máximo, no creo. Si las No. así, ¿Cuánto? corre caleta. 20, 30 kilómetros. Alrededor de 100 kilómetros por hora. Yo creo que No, nunca tanto. 60 máximo. Yo digo, dependiendo del caballo. Spirit. Va a depender del caballo. ¿Qué tipo de caballero es? Sí, el caballo, pues. De un caballo Pobre percherón. caballo. No, tengo puro fino nomás. Puro fino nomás. entre 0 y 100. Un caballo de carrera obviamente corre más que un Puro fino, percherón puro o que fino. un pony. ¿Ya? Pero así, pongámonos un promedio de 30 kilómetros. Caballo habitual. ¿Ya? Pongámosle 30. 28 por 3 horas kilómetros ya llevaba, ¿no es cierto?, 90 kilómetros aprox recorrido. Ya, sin descanso dice. Seguido de mimoso. ¿Qué le indica eso? Seguido de mimoso. ¿Qué es lo que es él? ¿El O esposo? ella. No, Es ¿qué es lo que el, Puede que el sea una sirviente, el persona mayordomo. de plata, una Mayordomo. persona de dinero. ¿Por qué no sí. es? Es una Ok. persona adinerada que tiene un sirviente, ¿no es cierto? Un mozo. Ya, Sí. no es cualquier persona. Dice, por aquel camino que se me hacía interminable. O sea, ya está como hastiado, ¿verdad? Como que no quiere más porque ya está saturado de galopar. El polvo, ¿qué es lo que lo tiene inquieto? El polvo. El sol de las 3 de la tarde. ¿Ya? El sol de las 3 de la El tarde. sol. O sea, ellos salieron como a las 12 del día de un lugar. El sudor que inundaba a mi fatigado caballo, ¿verdad? Que también le molesta, me producían una ansia devoradora de llegar pronto. O sea, ahí, ¿no es cierto? El tipo está inquieto, está ansioso por llegar, se siente incómodo porque el caballo ha sudado, ¿no es cierto? Hay polvo, hay un sol infernal y así. Podría ser de que ya llegaron. ¿Cómo? De que podría ser de que ya llegaron y está contando la historia a alguien. No, fíjate, Porque podríamos... dice hacia allá 3 horas. Que galopaba, dice. Está hablando en pasado. ¿Ya? Sí. Pero Sí. después Sí, dice, está hablando en pasado. me producían una ansia devoradora de llegar pronto. ¿Ya? Puede ser igual, tío. O sea, profe. Sí, está dentro de las posibilidades que una vez que haya llegado, ¿no es cierto?, está ahí contando desde la lejanía. Ahora, si nosotros lo insertamos en un contexto, este es el comienzo del cuento, ¿ya? Que él le está contando a otra persona, ¿ya? Entonces, le cuenta la historia completa, desde el momento en que él sale de su casa hasta cuando se encuentra con la persona a la cual le está narrando la historia. Que en el fondo es, él va por un asunto de negocio, va a contratar unos bueyes para una siembra, pero ese no es el tema principal, sino que es la señora, por eso se llama la señora, porque él conoce a una persona que le llama mucho la atención y que le hace mirar el mundo de una manera distinta. Ya ese cuento debe tener hartos años, pero muestra una realidad, ¿no es cierto?, en cómo los personajes también pueden ser influidos por otro personaje.
Tenemos, ¿no es cierto?, ahí un ejemplo de lo que es antes, durante y después. Veamos la parte de durante la lectura. Avanzamos, ya nos quedan 3 diapositivas y luego vamos a trabajar. Antes de la lectura, escanear. Dijimos que escanear, ¿verdad?, era examinar el texto por completo. Primero, determinar el objetivo de la lectura. Determinarlo. Y en segundo lugar, escanear el texto, que consiste en activar tus conocimientos previos y relacionarlos con la información visual que te entrega el texto. Ya eso lo tenemos claro, ¿no es cierto?, que si yo veo un poema, voy a suponer que el poema trata, ¿verdad?, de temas que no son de violencia, que no son de acción, sino que más de sentimiento. Probablemente, ¿no es cierto?, no siempre se dé la situación, pero la mayoría de los poemas habla de sentimiento, de expresión de sentimiento, que es el trasfondo del género lírico. Luego tenemos 3 habilidades, ¿no es cierto?, que se van a desarrollar a través de este procedimiento de escanear. Primero, identificar. ¿Ya? ¿Identificar qué cosa? Visualizar la forma en que se organiza la información. Si tiene números, títulos, pie de página, fecha o gráfica, que permita después ubicar, ¿no es cierto?, el trozo o el fragmento con rapidez. La segunda habilidad que vamos a desarrollar con este escaneo es sintetizar, ¿ya? Porque ustedes van a leer y analizar el título en su forma y contenido para rescatar el tipo de texto y su idea central. Cuando yo les presenté el texto Tiernos, Sucios y Tarados, a propósito no le puse nombre, ¿ya? Para que no se orientara, ¿no es cierto?, a una interpretación distinta a la que es el contenido del texto. En el caso de la señora puse el título abajo para orientar justamente esa parte, de que pudieran ustedes sintetizar la idea. Y evaluar implica analizar la forma y estructura gráfica del texto para orientarse respecto al tipo de texto, el propósito, el emisor, el receptor, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros estamos escaneando una lectura antes, estamos identificando, sintetizando y evaluando. Veamos la penúltima diapo. Transporte. Durante la lectura, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer durante la lectura? Dice, comprender el texto, que consiste en leer buscando pistas o marcas textuales, ¿verdad?, o evidencias que contribuyan a hacer de la lectura, vuelvan un poquito atrás, a hacer de la lectura un proceso significativo y eficaz. Y habilidad vamos a desarrollar acá, identificar, ¿no es cierto?, nuevamente lo que es la gráfica del texto, inferir, ¿verdad?, intenta, dice, derivar, concluir, deducir, vincular información, sin alejarte del contenido explícito. Es decir, cuando vemos que el tipo va a caballo, va galopando, ¿a qué nos remite? Nos remite a un ambiente rural, porque en la ciudad difícilmente va a ir a caballo, ¿no es cierto?, con polvo, a las 3 de la tarde y por un camino interminable. Eso ocurre normalmente en el sector rural. Las inferencias, dice, deben ser comprobadas con evidencia textual. Obviamente que si ahí habla de que el caballo está fatigado es porque lleva 3 horas galopando, ¿no es cierto? Un caballo tiene una resistencia también. Luego, sintetizar, ¿ya? Dice, para sintetizar correctamente un párrafo, ¿ya?, o idea, ¿no es cierto?, debe preguntar ¿de qué o de quién habla el texto? ¿Ya? ¿De qué o de quién? Estamos hablando de una persona que adinerada, dijo alguien por ahí, que va seguida de su empleado, de su mozo, y que va a hacer un negocio, un viaje de negocio. Aquí hablamos de sujeto temático, en este caso la persona, y el predicado temático, que es un viajero, ¿no es cierto?, que va a hacer negocio. Y finalmente, la habilidad de evaluar, donde ustedes van a identificar el propósito comunicativo del texto. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que informa? ¿Qué es lo que expone? Ayer hablamos del texto expositivo, ¿verdad?, como aquel que entrega información solamente, el texto argumentativo, donde uno puede opinar, y hablamos también, ¿no es cierto?, de que hay otros textos que nos permiten asimilar otras conductas. Nos queda la última parte, que es tomar distancia, que es lo que nos interesa fundamentalmente después de la lectura, ¿ya? Lo que tenemos que hacer después de la lectura, terminado el texto, terminado el proceso,
Y dice tomar distancia. Tomar distancia implica, ¿verdad? Consiste en analizarlo considerando la situación comunicativa en su totalidad. Emisor, receptor, contexto. ¿Y qué habilidad va a desarrollar acá? Evaluar. ¿Ya? Una vez que tú terminas la lectura, puedes evaluar el texto. ¿Para qué fue escrito el texto? ¿Verdad? ¿Por qué el emisor escogió este tipo de texto para entregar la información? ¿Por qué no escogió otro? ¿Por qué eligió un cómic, por ejemplo, y no un poema? ¿Por qué utiliza ciertos recursos lingüísticos y no lingüísticos? ¿Por qué puso una gráfica? ¿Por qué puso un tipo de letra? Finalmente, ¿a quién se dirige? De acuerdo al tono, actitud o enfoque empleado. Acuérdense que no todos los textos van dirigidos a todas las personas. Hay textos, por ejemplo, científicos que no van a los parvularios, ¿verdad? Van a gente que trabaja en ciencia y que puede entender el contexto en que se da esa situación. Ahora, también es importante considerar la credibilidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la fuente? La fuente es importante para ver si la información es efectivamente confiable. La calidad de la información, ya que tenga validez universal. No van a decir, por ejemplo, que hoy día que las vacunas fueron inventadas en el siglo XXI. No. Entonces eso sería desvirtuar la calidad de la información. Y la pertinencia tiene que ver con que lo que se diga esté relacionado con el tema en cuestión. ¿Ya? Ningún astrónomo, por ejemplo, podría dictarles clases sobre cómo construir o cómo elaborar una vacuna. ¿Ya? Hay gente que tiene especialización y por lo tanto esa persona es la que es pertinente al tema. Y la última diapo, ya para terminar y cerrar, dice lo siguiente. Técnicas para responder sobre el texto. ¿Cómo lo pueden hacer? Primero, la clave es volver siempre al texto, ¿ya? Siempre. Para rastrear cuál es la alternativa más precisa y rigurosa respecto a la información entregada. O sea, tú tienes el texto, por eso les decía que es bueno subrayar, destacar, ¿verdad?, las ideas principales. Si no aparece ninguna marca textual que apoye la alternativa elegida, es recomendable releer y buscar la que sea comprobable en el texto. Por ejemplo, si les digo que la persona que va a caballo es joven, ¿es una afirmación verdadera? No, porque no sale en el No, texto. porque no aparece. No sale la edad, ¿verdad? No. No. Pero ¿qué me podría dar la idea de que es joven? De que va a caballo. ¿Cuánto rato? 3 horas. 3 horas. Claro. Pero una Claro. persona que está acostumbrada a andar a caballo puede hacerlo andar igual. todo el Con día. agilidad. De hecho, los arrieros, ¿no es cierto?, pueden andar a las 24 horas a caballo y de la edad que sea. Pero nos da una idea, por lo menos, de que parece ser una persona vital, ¿no es cierto?, joven o relativamente joven, porque lleva 3 horas galopando, ¿no es cierto?, bajo un sol infernal. ¿Ya? Entonces, si no aparece una marca textual así explícita, debemos buscar aquella idea que sea comprobable en el texto. Dice, no olvides leer bien el texto, los enunciados de las preguntas, eso es importante, y cada una de las alternativas propuestas. En el desafío que les vamos a enviar enseguida, tienen que leer bien los enunciados de las preguntas, ¿ya? Son textos breves y tienen 4 alternativas. De las 4, una sola es la correcta y esa es la que tienen que marcar. Ahora, ¿cómo van a marcar eso? Tienen que ver ustedes la forma. Puede ser una X, un círculo, destacar, cambiar de color. Ya eso lo deciden ustedes. Lo importante es que la respuesta que me envíen a las preguntas de ese desafío tiene que venir con alguna forma de destacar la respuesta que ustedes consideran correcta. Son solamente alternativas. Por ahora, la guía, ¿no es cierto?, el desafío va a ser solamente con alternativas. Las próximas guías van a llevar alternativas y otra forma, ¿no es cierto?, de pregunta abierta, de respuesta simple, respuesta breve. Ya, dime. Ahora no tenemos que escribir nada, tenemos que hacer la guía nomás. No, mira, vamos a hacer 2 cosas. Una vez que yo termine, ¿ya? Vamos a enviar la guía y vamos a enviar la presentación, esta, la que acabamos de desarrollar. Y tienen plazo hasta hoy día en la noche para devolverla, porque son 16 preguntas breves, son textos brevísimos. Y le vamos a mostrar la guía, ¿no es cierto?, en 1 minuto más. ¿Ya? Antes y ahora ejercitar. ¿Hasta qué hora? Hasta las 23:59 y 59. Ay. ¿Ya?
Dice, utilizar el descarte como método, ¿ya? El descarte, o sea, esta no me sirve, a un lado, esta tampoco, a un lado. Dice, los distractores o las opciones incorrectas muchas veces son generales, así vagos, o son muy específicos, o contienen una palabra que no corresponde exactamente al sentido del texto. Entonces, ojo con eso, ¿ya? El descarte como método es bueno para ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las alternativas que se acercan más a la corrección. Y dice, y ahora a ejercitar. Entonces, el desafío, antes de despedirnos, es que revisemos, presentemos, ¿no es cierto?, la guía, Paola, por favor, para que los chicos sepan de qué se trata y lo que tienen que responder. Ya, tenemos ahí, vamos al comienzo. Ahí tienen que colocarle el nombre, el curso, ¿no? Tenemos taller de comprensión lectora, desafío, nombre, curso, está el objetivo, están las consideraciones generales, ¿verdad?, o instrucciones. ¿A quién tienen que enviársela? Hay 3 profesores, en este caso Ariadna, que está el correo de ella ahí, Romina Vázquez, que está ahí, y el correo mío. Luego, empezamos con las preguntas, para que se hagan una idea. Podemos pasar a... Ya. Aquí, dice, con alternativa, dice, marque la alternativa que considere correcta. Y cada una vale 2 puntos. Y tenemos un texto brevísimo que dice, ella esperó rosas toda su vida. Hoy él se las lleva cada domingo al cementerio. Ese texto da para 4 alternativas de las cuales ustedes tienen que marcar de una u otra forma la que ustedes consideren correcta. ¿Ya? De eso se trata. Son 16 preguntas profesor, del mismo tipo. ¿Sí? Por chat me han preguntado cómo marcan o cómo resolver la guía, si tiene que ser impresa o no. Pueden resolverla aquí mismo en el Word y, por ejemplo, marcan la alternativa que ustedes quieran y le ponen negrita o le ponen ojo a la que ustedes creen que es la correcta. Claro, de la forma que les sea más cómoda, ¿no? Yo le puse un Así. círculo. ¿Se puede hacer en cuaderno? También, ¿Sí? también. ¿Sí? La subrayo y le pongo. Claro, mira, cualquier manera sirve para destacar las de las que no son correctas. ¿Ya? Le colocan una X, un círculo, la subrayan, le cambian de color, negrita, le ponen florcita, lo que ustedes quieran, pero la idea es que se destaque de las otras 3 que son incorrectas. Pues en este caso, y en todos los casos, hay una sola que es correcta. Esa es la guía para hoy. ¿Ya? Ya para la próxima clase va a ser un poquito más extensa, con otra temática, pero ahí la vamos a desarrollar directamente en la clase, ¿ya? Una parte, y la otra la vamos a dejar como desafío. Hoy día fue más que nada una exposición para que nos pongamos de acuerdo respecto a lo básico, y espero que no sé, que les haya quedado claro todo, y cualquier duda, cualquier consulta, a mi correo que aparece por ahí, ya está disponible. Eso quería por favor, repasar. en horas que sean posibles. Todas las preguntas respecto a la guía, háganmelas a mí, ya directamente como encargado de primer año. A los Aquí no demás había que colegas, poner el nombre y el curso. sí, también, es que dice arriba. Es que a mí no me parece el chat y lo parece que ¿El lo chat? puse. No, es que el chat No me solo me va a aparecer a mí, en lo que usted ya. en el chat, por eso. Ok. Escríbanlo nomás ahí. Bueno. Este es el correo el que estoy marcando en la pantalla, el correo del profesor Céspedes. Los alumnos de primero al ERCE le envían la guía a él. Los alumnos de Avellano, Raúl y Oscaria a la profesora Romina Vázquez. Ese es el correo. Los alumnos de Roble, Canela y Arrayán a la profesora Ariadna. Ese es el correo. ¿Ya? Porque habían varios alumnos que estaban preguntando por el chat dónde se envía. Ese es el correo que hay que enviarle, ¿ya? Sí, y las consultas me las hacen directamente Gracias. a mí. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, lanzado el desafío, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien, ha sido un gusto. Gracias, Paola, por todo. Y nos estaremos viendo en la próxima semana. Nos vemos.